Shalom a todos. La tradición judía sostiene que al mismo tiempo que Dios entregó a Moisés la Torah escrita, o sea, el Pentateuco, o los 5 libros, el Humash, los 5 libros del Antiguo Testamento en el monte Sinaí, también le transmitió una Torah oral. Esta Torah oral serviría como un complemento necesario para interpretar y aplicar las leyes de la Torah escrita. Esta idea proviene de varias fuentes dentro del propio Talmud. Por ejemplo, en el Tratado de Gitín 60b, se argumenta que la Torah escrita y la Torah oral fueron dadas a Moisés en el monte Sinaí. Esta afirmación refuerza la idea de que las leyes, las historias y las interpretaciones encontradas en el Talmud, o sea, la parte de la Torah oral, tienen la misma procedencia divina que la Torah escrita. Así que el Talmud se considera una parte esencial de la Torah oral, que incluye la Mishnah, la primera compilación escrita de leyes judías orales, y la Gemara, que es una colección de debates rabínicos y análisis sobre la Mishnah, o sea, sobre la ley. Juntas, la Mishnah y la Gemara forman el Talmud. Es importante mencionar que la Torah oral fue transmitida verbalmente durante muchos siglos antes de ser finalmente compilada y escrita en la forma de Talmud. Esta tradición oral permitió a los rabinos debatir, interpretar y adaptar la ley judía a nuevas circunstancias y situaciones, manteniendo al mismo tiempo su enraizamiento en la revelación divina del monte Sinaí. En la Torah escrita no se menciona explícitamente la existencia de una Torah oral entregada a Moisés en el monte Sinaí. Sin embargo, la tradición judía y los eruditos del Talmud han inferido su existencia a partir de ciertas ambigüedades, detalles y leyes en la Torah escrita que parecen requerir una interpretación o explicación adicional para ser completamente comprendidas y aplicadas correctamente. Por ejemplo, Deuteronomio 12:21. Se dice que se debe sacrificar animales como yo te he mencionado. Como yo te he mencionado. Referencia a Dios hablando a Moisés. No se especifica en la Torah escrita cuál es exactamente ese método de sacrificio. Los rabinos entendieron que estas instrucciones adicionales forman parte de la Torah oral que Dios entregó a Moisés. Además, se interpretan ciertos pasajes de la Torah escrita para sugerir la existencia de tradiciones orales. Otro ejemplo, Éxodo 18, 15, 16, donde Moisés le dice a su suegro Yitro: cuando tienen alguna disputa vienen a mí, y yo decido entre uno y otro, y les hago conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Los rabinos han interpretado estatutos como la Torah escrita y leyes como la Torah oral. Por lo tanto, aunque la Torah escrita no menciona de manera explícita la Torah oral, los rabinos y estudiosos del Talmud argumentan que su existencia se puede inferir a partir de estas y otras referencias en la Torah escrita.
La relación entre el Humash, el Antiguo Testamento, y el Talmud es esencial para la comprensión de la práctica y las creencias judías. Sin Talmud no hay judaísmo, como sin Humash no hay judaísmo. Tanto uno como otro son esenciales para la práctica y la creencia judías. Ambos son fuentes primordiales de la ley y la ética judía. Y su estudio y comprensión son vitales para un completo entendimiento de la fe judía. En este análisis examinaremos varias áreas de la ley y los principios presentes en ambos textos para ilustrar su interconexión. Humash. Las leyes dietéticas del Humash, conocidas como leyes de Kashrut, se encuentran principalmente en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Estos capítulos contienen listas de animales considerados limpios o puros y no limpios o impuros, indicando cuáles pueden ser consumidos. Talmud. El Talmud amplía estas leyes con gran detalle en varios tratados. Por ejemplo, en Julín, que aborda los animales y aves permisibles y los métodos de sacrificio. Además, se discuten las leyes sobre la mezcla de carne con leche, Julín 116a, y el uso de utensilios de cocina, Avodah Zará 75b. Leyes de Shabbat. En el Humash, el mandamiento de observar Shabbat se presenta en Éxodo 28:11. Se ordena a los judíos que santifiquen el séptimo día y se abstengan de trabajar. Talmud. El Talmud define lo que constituye trabajo. Masejet Shabbat 73a. También presenta debates detallados sobre el tipo de acción permitidas en Shabbat, los límites de viaje y las leyes sobre el transporte de objetos. Masejet Eruvin. Aclaro que lo que figura acá en Éxodo 28:11, simplemente que santifiquen el séptimo día, nos llevó 6 meses estudiar en el Talmud Masejet Shabbat y 3 meses en el estudio Masejet Eruvim. 9 meses para estudiar simplemente esta línea que figura en el Humay. Y con respecto a las leyes de las leyes de Kashrut, todo un año me llevó a estudiarlo. Yoreh De'ah, Shulchan Aruch, todo un año entero. Seguimos. Leyes de pureza. Antiguo Testamento, Humash. Las leyes de pureza se encuentran en diversos lugares, como en Levítico 15, que trata sobre la impureza de los hombres y las mujeres. Talmud. El Talmud elabora en gran detalle sobre las leyes de pureza, incluyendo los tratados de Nidá, que discuten las leyes de pureza femenina, y Mikvaot, que discute las leyes sobre los mikves, las piscinas rituales de purificación. Leyes de aseo personal. Humash.
Levítico 19:27. Se prohíbe a los hombres afeitar los bordes de su barba y recortar su cabello por los lados. Talmud, Masejet Makot 20a. El Talmud interpreta y explica esta ley debatiendo qué métodos de recorte están prohibidos y cuáles son aceptados. Leyes de matrimonio y divorcio. Humash, Antiguo Testamento. Deuteronomio 24:1-4. Se encuentran las leyes de divorcio. Si un hombre encuentra algo indecente en su esposa, puede escribir un certificado de divorcio y despedirla de su casa. En estos momentos nosotros estamos estudiando Masejet Gitín. 4 meses de estudio de Talmud. El Talmud discute en profundidad estas leyes en el Tratado Gitín. Así se discuten las circunstancias bajo las cuales es permisible el divorcio, cómo debe redactarse y entregarse el certificado de divorcio y cuáles son las obligaciones del marido hacia su esposa después del divorcio. Leyes de compensación, Humash. En Éxodo 21, 18, 27. Se detallan las leyes de compensación para las lesiones personales. Si una persona hiere a otra, debe pagar una indemnización por la pérdida de tiempo y asegurarse de que la persona herida se recupere completamente. El Talmud. Masejet Bava Kama. El Talmud discute estas leyes en profundidad. Explora diferentes tipos de daños y sus respectivas compensaciones, proporcionando una visión más matizada de cómo se aplica la ley. Leyes sobre la festividad de Pesaj. Humash, Éxodo 12. Describe la festividad de Pesaj, desde la última plaga de Egipto hasta la entrega de las leyes de Pascua, incluyendo la prohibición de comer levadura durante 7 días. Talmud. El Talmud en Masejet Pesajim amplía estas leyes y añade mucha más información y detalles de cómo buscar y eliminar la levadura hasta cómo realizar el Seder de Pesaj. Infinidad de más ejemplos, pero creo que con estos alcanza. El Humash y el Talmud están íntimamente vinculados. El primero establece la base de la ley y los principios jurídicos, mientras que el Talmud interpreta y discute y amplía estos conceptos. Cada uno de estos conceptos es esencial para una comprensión completa del judaísmo y su práctica. Además, muestran cómo el pensamiento y la interpretación judía han trabajado a lo largo de los siglos para entender y vivir estos principios y leyes. El estudio del Talmud es esencial para cualquier erudito del Antiguo Testamento, ya que proporciona un contexto invaluable y una profundidad de comprensión que no se puede obtener solo del Antiguo Testamento o de otros sitios. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.